Ahora sí, Ese, ya. F5. Muchas gracias. De nada. Ahora sí se ve como forma de presentación, ¿no es cierto? Ya. Así es. Bueno, se ve, sí. Gracias. Bueno, el temario de hoy día, tal como explicaba Fernando, tiene básicamente tres cosas, pero vamos a obviar un poco esto que aparece aquí, normativa de los servicios sanitarios rurales. No vamos a hablar mucho de eso en realidad porque creo que ese es un tema que ha sido bastante analizado, discutido y aparece como algo casi como pendiente, nos dicen de desarrollo incluso. Hay que adecuar muchas de las cosas que están ahí, las normas. Hay otros que piensan que la normativa tiene que aplicarse. En fin, yo creo que eso no lo vamos a tocar hoy día, pero sí vamos a ver las otras cosas que son las propuestas constitucionales y lo otro son las reformas que se hicieron al Código de Agua y que ahora salió una versión nueva. Eso pregunté eso, sí, porque esta es una nueva ley. La reforma tiene una ley nueva, pero todo eso tiene que meterse ahora en un nuevo código, entonces va a haber una versión distinta del Código de Agua y me parece que esto ya está publicado como Código de Agua completo. Lo que nosotros sabemos ahora es la ley que lo modificó con todos los artículos, entonces a veces es difícil seguirlo porque dice intercálese o agréguese en tal parte del código, tal cosa. Y lo que hemos seleccionado aquí son cosas que particularmente tienen que ver con los sistemas, los servicios sanitarios rurales. Y algunas otras iniciativas que también anunció el presidente la semana pasada, que tienen que ver con la ley que ya tiene un par de años sobre la reutilización de las aguas servidas. El presidente dijo que él había promulgado ya el reglamento, que estaba pendiente de la aplicación de esa ley, o estaba en proceso la dictación de ese reglamento, y que, tal como lo hemos conversado en más de una oportunidad, dado que la ley de los servicios sanitarios rurales ahora le impone obligaciones adicionales a lo que todavía la gente los denomina los APR, y que tiene que ver con la disposición de los sólidos, la disposición, el tratamiento y la conducción de las aguas servidas, y por lo tanto ahí también se abre, algunos APR así lo han señalado incluso, se abren oportunidades adicionales para los servicios sanitarios rurales de esas aguas, que lo que yo le escuché al presidente la semana pasada era que podían ser utilizadas para riego, que eso no, obviamente no es ninguna novedad, pero había algunas dificultades siempre con el Ministerio de Salud que se aplicaran derechamente a sistemas de riego. Ahora, los riegos que nosotros siempre habíamos considerado era más que nada para árboles frutales, huertos frutales, probablemente podría haber algunas restricciones para otros productos agrícolas como lechuga, hortaliza, que probablemente podrían eh, ser objeto de algún grado de contaminación, que eran las objeciones que ponía el Ministerio de Salud. Bueno, el presidente dice que ahora eso se va a poder hacer, cumpliendo algunos estándares, normas, y por lo tanto la disposición de las aguas, del tratamiento de las aguas servidas, que ahora es también una responsabilidad adicional de los servicios sanitarios rurales, van a tener la posibilidad de ser usados por otros que podrían perfectamente pagar por el uso de agua. Particularmente me estoy refiriendo a los huertos frutícolas, que siempre tienen escasez de agua. Pero nosotros vamos a contarnos más que nada en las reformas, en las cosas importantes que ocurrieron con la reforma del Código de Agua, y que, de ser aprobada la Constitución, la propuesta constitucional, va a tener también que readecuarse el Código, particularmente por la definición y por el estatus jurídico, el estatus legal que la Constitución nos propone para el agua, y que de alguna manera no está contemplado de la misma manera en el Código de Agua. Entonces estas dos cosas finalmente van a tener que compatibilizarse, y como la Constitución es como se define, la madre de todas las leyes, entonces el Código de Agua, que es una ley, va a tener que adecuarse también a la reforma constitucional, a la nueva Constitución.
Entonces vamos primero con algunas cosas bien específicas que también lo hemos conversado en más de una oportunidad. Y yo aquí, por eso destaqué esto. Lo más importante, creo yo, ocurrió en el artículo número 5 del Código de Agua. Y ahí por eso que yo señalaba recién que esta es una ley, la ley 21.435, fue promulgada el 25 de marzo del año 2022 por el presidente Gabriel Boric, o sea, eh, pocos días después que había asumido, una ley que todos nosotros recordamos que estuvo aproximadamente 10 años en el Parlamento, fue presentada como una moción parlamentaria y durante el gobierno del presidente Piñera y durante el gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue retirada y reintroducida al Parlamento ya como una iniciativa del Ejecutivo, por lo tanto permitió que muchas de las cosas que los parlamentarios no pueden proponer, esta vez sí se pudieron hacer porque aparecía como una indicación del Ejecutivo. Entonces, el gobierno de la presidenta Bachelet lo que hizo fue tomar la base de la propuesta que habían elaborado los parlamentarios con una moción parlamentaria bastante transversal en que 10 diputados firmaron que iban desde el Partido Comunista hasta la UDI, 10 parlamentarios, muchos de ellos en ese tiempo eran parlamentarios, ahora son varios de ellos senadores, pero no podían avanzar mucho por esta restricción que tienen los parlamentarios en el sentido de que no pueden proponer cosas que signifique cualquier gasto o cualquier alteración de uso de recursos públicos. Entonces eso tiene que ser iniciativa del Ejecutivo. Y por eso entonces que la presidenta Bachelet lo introdujo como una iniciativa, pero siempre se hablaba de la ley iniciada en moción del Parlamento. Entonces el artículo 5 yo creo que es uno de los artículos que realmente es más significativo, los cambios que allí se hicieron, y se define derechamente como, como las aguas, que en todos sus estados son bienes nacionales de uso público, bienes nacionales de uso público. Y se estableció claramente que el dominio y uso pertenece entonces a todos los habitantes de la nación. Y después se agrega que en función del interés público se pueden constituir derechos de aprovechamiento, pero podrán ahora ser limitados en su ejercicio de conformidad con las disposiciones del código disposiciones que fueron modificadas. Y aquí lo interesante de este capítulo es que define lo que se va a entender por interés público. Y dice que son las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano, el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas, me va esta cosa aquí, destinada a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. Entonces, para efectos del Código de Agua, que yo lo encuentro que es un gran avance, es que aquí se define lo que es el interés público en materia de agua, que son todas las acciones que ejecute la autoridad para hacer las cosas que ahí están definidas. Esto es absolutamente nuevo. Esto no existía en el Código de Agua, no se sabía lo que era el interés público, no estaba bien definido, y por lo tanto pasaban las cosas con el amparo del Código de Agua, las cosas que nosotros sabemos, que se impedía la preservación de los ecosistemas, no tenía ninguna prioridad el consumo humano, el saneamiento, no había muchas indicaciones o algunas disposiciones que tuvieran que ver con la sustentabilidad de los acuíferos, en fin. Y por lo tanto, esta es una cosa interesante que ya ahora está en el código y que por lo tanto todas las acciones que emprenda la autoridad pública en función del interés público se va a entender como lo que está definido acá. Sigo entonces con... Vamos a ver si lo puedo avanzar esto. Ahí. También es una cosa que nunca estuvo en ninguna legislación anterior en Chile, es que el nuevo código ahora señala que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Entre paréntesis,
Y después hay algunas cosas adicionales que ya sabemos no se pueden constituir derechos en glaciares, y en el caso de los territorios indígenas el Estado velará por la integridad entre tierra y agua. Esta es una cuestión que muchas veces se ha discutido, porque una de las principales innovaciones que introdujo el Código de la Dictadura del año 1981 es que separó el agua de la tierra. Entonces uno podía comprar indistintamente agua o tierra, y podía vender una cosa distinta, separada de la otra. Eh, Eso se mantiene en el actual Código de Agua. No hubo acuerdo, consenso para modificar eso, volver a lo que tenían los códigos anteriores, pero sí se habla de que esa integridad entre tierra y agua, el Estado tiene la obligación de velar por la integridad entre tierra y agua, y va a proteger las aguas existentes para el beneficio de las comunidades indígenas, y de acuerdo a las leyes y tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Esto lo recoge, adelantándonos un poco, lo recoge también el proyecto de nueva Constitución. En alguna de sus partes lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo que yo quería señalar también es que junto con con lo anterior y con lo que viene ahora, creo que es lo que viene, sí, aquí también es parte del artículo 5 modificado, que por primera vez también se reconoce que el agua cumple distintas funciones, principalmente la subsistencia, que incluye consumo humano, saneamiento, etcétera, etcétera. Pero también muy importante la preservación ecosistémica y las funciones productivas, que aparece en el último lugar en este listado. Antes no se reconocía como las aguas simplemente eran un bien económico, por lo tanto, la función esencial que cumplían las aguas era fines productivos. Sin embargo, en el capítulo 5 actual, el Código de Agua ahora introduce las funciones, que esto nunca se había introducido esta multifuncionalidad de las aguas en ninguna cuerpo legal. Y después aquí establece la prioridad para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia, y también hay una definición de lo que se entiende por usos domésticos de subsistencia. El código dice que es el aprovechamiento que una persona o una familia hace del agua que ella misma extrae, con el fin de utilizarla para satisfacer sus necesidades de vida, aseo personal, bebida de sus animales y cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para su subsistencia. Entonces, todos los que realicen ese tipo de actividades van a tener prioridad en el uso de las aguas, lo que es, a mi juicio, un tremendo avance civilizatorio, diríamos nosotros, respecto de lo que teníamos antes en el código del año 1981. Y se agrega esta cosa que también es muy importante, que la autoridad, en este caso el Estado, deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas. La preservación ecosistémica y la función productiva. El Estado tiene la obligación de velar porque estas dos cosas estén siempre en equilibrio. O sea, no se puede sacrificar una en función de la otra. No puede ahora nadie decir que, mira, es que con esto se terminan algunos cultivos muy esenciales para el, para el desarrollo nacional, etcétera, etcétera, pero si eso produce daño en la preservación de los ecosistemas, entonces la función productiva no se puede desarrollar porque se rompe el equilibrio. Y en forma inversa también. O sea, la función, la preservación ecosistémica que impide de alguna manera desarrollar otras actividades, también el Estado tiene la obligación de velar porque estas dos cosas permanezcan siempre en equilibrio. Es más equilibrado lo que tenemos respecto a lo que teníamos anteriormente. Lo que yo quería señalar es que todo lo que hemos visto hasta ahora en el código actual, y como decía anteriormente, ya está promulgado y está publicado, se publicó me parece que en abril de este año, y con eso pasa a ser ya parte del nuevo código, o sea, tenemos un nuevo código, pero hubo también una propuesta de reforma constitucional el año 2019, me parece, o 2020, que fue impulsada desde el Senado, de tal manera de incorporar todo lo que hemos dicho acá en la Constitución, en la actual Constitución. Pero como era una reforma constitucional que necesitaba 2/3, 4/7, en realidad no estoy seguro si era 2/3 o 4/7, me parece que son 2/3, hubo 24 senadores que estuvieron de acuerdo en que esto que hemos visto ahora debería estar incorporado también en la actual Constitución, pero hubo 12 senadores que votaron en contra.
Bueno, y resultó lo que muchas veces hemos visto con la actual constitución, que 12 votos de 12 senadores fueron más que los 24 senadores que sí estuvieron de acuerdo en incorporarlo. Y por lo tanto, esta reforma constitucional se rechazó. O sea, no avanzó y hasta ahí nomás quedó la propuesta de incorporar lo que ya tiene el código. No era una cosa tampoco muy rupturista respecto de la constitución actual. Por lo menos estaba ya en el código, pero lo que ocurre es que la actual constitución contiene esa frase que todos sabemos, que todos la conocemos, en el artículo 19, numeral 24, donde dice que los titulares de derecho a aprovechamiento son propietarios de sus derechos. Y por lo tanto ahí se establece una línea que muchas veces no es clara si las personas son dueños del derecho de uso o derechamente del derecho de la propiedad del bien físico que es el agua. Entonces los senadores de derecha se opusieron, votaron todos en contra, hubo 12, con eso fue más que suficiente, y no se logró avanzar en una reforma constitucional que no le hacía ningún daño, pero colocaba en la Constitución lo que ya está en el Código. Los senadores de derecha consideraron que eso era inadecuado, votaron en contra y se terminó la reforma. Como ya tenemos el código que está establecida una prioridad respecto del consumo humano, también se le establece esta obligación al Estado de hacer que esta prioridad se cumpla. Entonces hay una disposición específica, una instrucción a la Dirección General de Agua, que es cuando disponga, por ejemplo, la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, entonces tiene que colocar en primer lugar que cuando se haga esa reducción temporal, en primer lugar la prioridad la tienen el consumo humano. Por lo tanto, en situaciones de crisis, de escasez hídrica, que la Dirección General de Agua ahora puede disponer de la reducción temporal del ejercicio de estos derechos. Ya vamos a ver un poco más adelante que estos derechos van a ser autorizaciones, si es que se aprueba la nueva ley, entonces eso le facilita la tarea a la Dirección General de Agua, pero con la actual constitución va a tener la Dirección General de Agua las atribuciones para reducir temporalmente el ejercicio de estos derechos, siempre y cuando, pero debe tener siempre presente que la primera prioridad y la tiene el consumo humano. Y para hacer eso también el Estado va a poder constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas para asegurar el ejercicio de las funciones que tienen la prioridad, que ya hemos señalado son las funciones de subsistencia y preservación ecosistémica. Y también el nuevo Código de Agua establece que los derechos que se van a otorgar a partir de abril, me parece, de este año, bueno, sujeto también a la aprobación de la Constitución, de la propuesta constitucional, van a ser temporales, o sea, ya no se van a, nunca más se van a otorgar derechos de aprovechamiento a perpetuidad, sino que van a ser temporales, por lo tanto pueden caducar, pueden extinguirse o pueden renunciar los titulares de esos derechos de aprovechamiento, y cuando eso ocurre, esas aguas van a quedar libres y el Estado las puede reservar para la constitución de nuevos derechos. O sea, estas cosas no van a remate, sino que necesariamente no van a remate, sino que el Estado en este caso constituye nuevos derechos sobre esas aguas. Y la dirección de esas aguas puede constituir entonces derecho de aprovechamiento para el uso de la función de subsistencia. Las aguas reservadas, y esto es bien importante también para los servicios sanitarios rurales, que podrán ser entregadas a prestadores de servicios sanitarios para garantizar el consumo humano y el saneamiento. O sea, esta es una cuestión bien importante, creo yo, para los APR, los actuales servicios sanitarios rurales, bueno, seguimos llamándole todos agua potable rural, sistemas de agua potable rural, pero aquí se abre una ventana importante, interesante para todos aquellos APR que tienen dificultades. En periodos de crisis, ahora sabemos que la DGA puede restringir el uso para otros usuarios, puede constituir reservas para de nuevos derechos sobre esas aguas y se las puede transferir esos derechos a los servicios sanitarios rurales para garantizar el consumo humano y el saneamiento, porque ya sabemos, eso va a tener la primera prioridad. Y
aquí hay un alivio también para los APR o SSR, que para el proceso de fijación de tarifa, estas aguas entregadas eh, se van a considerar aportes de tercero y tienen un costo igual a cero. O sea, los APR no tienen que pagar por ningún gravamen por el uso de esas aguas que han sido otorgadas en función de esta autorización que tiene la DGA para constituir derechos de aprovechamiento con este fin que ya hemos señalado. Bueno, lo que también modificó el código actual es que se mantiene esto que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste, pero aquí hay una cosa interesante. Es un derecho real, pero consiste en el uso y goce temporal de ellas. Si ustedes se recuerdan, en el código anterior, como es un derecho real que además está amparado por el derecho de propiedad, entonces tiene las tres características que son propias del derecho de propiedad, que son el usar, gozar y disponer. En este caso, el derecho de aprovechamiento sigue siendo un derecho real, pero consiste solamente en el uso y goce temporal de ella. O sea, se eliminó este concepto de disposición. El concepto de disposición permite que la persona lo pueda vender, arrendar, que sea heredable, que lo puede transferir, etcétera, etcétera. Eso, el nuevo código ya no lo contempla, por lo menos para los nuevos derechos que van a ser otorgados a partir de abril del año 2022. Sin embargo, también se establecen causales de caducidad, no solo para los nuevos, sino que también para los antiguos, y por lo tanto, esta ventana que uno podría considerar para ir limitando en la disposición de esto y todos los nuevos derechos solamente van a poder ser sujetos de uso y goce, pero no de disposición. Entonces, yo pienso que en la medida bueno, todo esto si no se aprueba la nueva Constitución, porque con la nueva Constitución, claramente, si se aprueba la nueva Constitución, vamos a tener ninguno de estos problemas que estamos mencionando acá, porque cambia la naturaleza jurídica de las aguas. Pero, de todas maneras, queda abierta esta ventana que estas limitaciones al uso, más bien a la disposición, yo pienso que van a seguir aumentando en la medida que van a ir caducando, se van extinguiendo algunos de los derechos ya otorgados. Y ahora, a partir de este año, entonces, el derecho de aprovechamiento es una concesión. Es una concesión que tiene un periodo máximo de 30 años y que además se conceden en conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y o de sustentabilidad del acuífero según corresponde. O sea, si son aguas subterráneas, entonces antes de otorgar estos derechos por 30 años, plazo máximo, van a tener que ser también van a estar sujetos a la disponibilidad del agua en el acuífero. Eso obliga entonces a tener información fidedigna, confiable, sobre la disponibilidad de agua en los acuíferos. Y aquí es donde yo decía que la ventana se abre también incluso para los derechos ya otorgados, porque los derechos de aprovechamiento, cualquiera sea el origen que tengan y cualquiera sea el lugar y momentos, circunstancias en que hayan sido otorgados, se van a poder extinguir, total o parcialmente, si el titular no hace uso efectivo del recurso. Este uso efectivo del recurso también está definido en algunos otros capítulos, artículos del nuevo Código de Agua, y que tienen que ver con las obras que se puedan hacer, que están sujetas, por supuesto, a revisión. Y el uso efectivo del recurso es bueno, si se está haciendo un uso beneficioso, finalmente, del recurso. Y eso, si eso no es así, y si se puede probar eso, entonces esos derechos se pueden también extinguir. Y en el caso de derechos de aprovechamiento consultivo, el plazo de extinción será de 5 años, en el caso de carácter no consultivo será de 10 años. También aquí hay una disposición interesante, nueva. Cualquier cambio de uso de un derecho de aprovechamiento tiene que ser informado a la Dirección General de Agua. El incumplimiento, esto quedó un poco débil, a mi juicio,
porque no cumplir este deber va a ser sancionado con una multa o a beneficio fiscal. En otros países son más estrictos en esto de cambiar el uso de un derecho otorgado. En Francia, por ejemplo, o en otros países de la OECD europeo, la persona que hace cambio del derecho de aprovechamiento y lo empieza a usar de una manera distinta para el que fue otorgado, porque lo solicitó y le fue otorgado, tiene la posibilidad no solo de ser multado, sino que también de que su derecho se le caduque. Si no lo informa, no ha entregado información fidedigna, si falta a la verdad, si está mintiendo, si está entregando información falsa. Todas esas son causales de extinción inmediata del derecho. Aquí se aplica una multa, pero en casos de también se le aplica un periodo de extinción, entonces si no cumple en 5 años, finalmente el derecho caduca. O sea, también existe la posibilidad de caducar. Creo que esta es la última cosa, un par de cosas adicionales que tiene el nuevo Código de Agua, que ahora también regula el uso de las vertientes, que dice que la sola finalidad de satisfacerla, eso es muy puntual, muy específico, para satisfacer las necesidades humanas de vida y uso doméstico de subsistencia. Cualquier persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente. Pero le agrega una condición: esta extracción no puede ser con fines de lucro, o sea, no puede reportar utilidad económica de ningún tipo, salvo aquella fuente descrita. Bueno, hay otro inciso que dice en qué circunstancias sí podría ocurrir eso. Pero es mucho más restringido entonces, y en general lo que se establece aquí es que las personas, las familias pueden extraer agua sin necesidad de hacer todo el trámite ante la DGA, pero siempre y cuando cumpla con las condiciones que se establecen en este párrafo del código. En todo caso, le agrega al final: si el ejercicio de este derecho causara un perjuicio superior al beneficio que reporta, deberá de inmediato suspenderse. Nosotros suponemos que las personas que están haciendo uso de estas aguas para los fines que están expresamente ahí identificados y señalados, cualquiera podría considerar que el perjuicio el beneficio va a ser siempre superior al perjuicio que pudiera generarse, y por lo tanto la posibilidad de que el ejercicio de este derecho se suspenda, yo pienso que podría ocurrir, pero en casos muy puntuales. Este mismo derecho en iguales condiciones, y esto también es interesante para los servicios sanitarios rurales, porque pueden hacer uso de este derecho también los servicios sanitarios rurales. Usar agua subterránea destinada al consumo humano. Podrán extraer de pozos cavados en el suelo propio de la organización, de alguno de los integrantes de ella, o en terrenos del Estado, previa autorización en todos los casos señalados. Y hay aquí también una cosa adicional para los servicios sanitarios rurales, y que aquellos servicios que caben pozos y se beneficien deberán informar a la DGA la existencia y la ubicación de dichas obras. Y se agrega también un inciso especial para el volumen que podrán extraerse, y que va a ser determinado por la Dirección General de Agua en función de la cuenca, y siempre que estén destinados íntegra y exclusivamente a uso doméstico y de subsistencia. También aquí hay una restricción para los servicios sanitarios rurales que puedan tener excedentes, que puedan generar excedentes respecto de estas aguas, que pueden hacer en pozos que ellos mismos caven, en terrenos estatales, dice también, o de alguno de sus miembros. No pueden venderla a otros usuarios. Perdón, me fui al final. Bueno, hasta aquí entonces hicimos un repaso de lo que tiene, a mi juicio, las cosas importantes y que atañen algunas de ellas a los servicios sanitarios rurales y que están contempladas en el nuevo Código de Agua. Yo no sé si alguien tiene alguna
alguna consulta, alguna opinión, algún comentario que hacer respecto de este código, que como ya hemos dicho varias veces aquí, entró plenamente en vigencia en abril de este año 2022. ¿Alguien está, perdón, alguien parece que levantó la mano aquí? No veo a nadie de ellos, pero... ¿Ramiro Castillo? Ramiro Castillo. Ya. Disculpa, Ramiro, no te había visto, pero ¿tenías la mano levantada hace rato? No. Ah, recién. ¿Aló? Sí, sí. No sé si me Tenías escucha. levantada recién, ¿no? Sí, no. Estaba esperando que terminara su exposición. Ah, ya, disculpa, porque lo tenía corrido para el lado, entonces no veía si alguien había levantado la mano. Lo mío es breve, ¿aló? Sí, dale nomás, Ramiro. Reinaldo, respecto a las funciones del agua y el uso doméstico, usted mencionó el aprovechamiento que hace una persona o familia del agua que ella misma extrae. ¿Podría Sí. profundizar ahí? Ya. ¿Cómo encaja eso con el tema de los APR, por ejemplo? ¿O pareciera ser que está limitado a que cada individuo utilice esa forma de abastecerse de agua? Claro, esto está hecho particularmente, por supuesto, para comunidades rurales, familias que vienen en el mundo rural y que ellos pueden cavar un pozo si no tienen agua, y esas aguas que ellos pueden extraer de ese pozo o de una vertiente, no necesita pasar por toda la reglamentación que tiene la Dirección General de Agua, siempre y cuando sean aguas para la subsistencia, para el Sí. consumo humano, para la producción hortofrutícola, de algunas hortalizas que pudieran tener ellos en sus pequeños huertos, y también para sus animales. Entonces, ellos tienen acceso a esas aguas, si está en un lugar accesible para ellos, y no tienen necesidad de declarar frente a la Dirección General de Agua, ni solicitar permisos, ni autorizaciones para usar esas aguas. Siempre y cuando, insisto con este punto, sean para el consumo de la propia familia, para sus animales, para sus huertos, etcétera, etcétera. Pero no hay un riesgo ahí a que se complique un poco la organización de esas comunidades. Perdón, no escuché, Ramiro. No hay un riesgo ahí de que se dificulte un poco la organización de esas comunidades, al poder ellos por su cuenta hacer pozos. A eso me inquieta un poco. Exactamente, pero también, bueno, aquí puede haber personas que pueden contestar con más propiedad de este punto, pero siempre existe la posibilidad de que si una familia cava un pozo en su pequeña propiedad, puede afectar a otro, a un vecino que está al lado, porque si yo hago un Correcto. pozo de 20 metros y el de al lado tiene 6 metros, entonces probablemente el pozo de 20 metros va a empezar también a extraer agua de la misma napa del vecino, y el pozo del vecino que tiene 6 metros probablemente va a empezar a bajar la napa si el uso es muy excesivo. Existen esos riesgos, pero también hay disposiciones que establecen los metros que tienen que ser de distancia que tiene que haber entre distintos pozos. Yo no sé si alguna de las personas que están aquí en este grupo puede entregar más antecedentes sobre eso. Esto es lo que aparece por lo menos en el código, que era lo que yo había señalado. Reinaldo. Pablo Ulloa parece que tiene la palabra. Y Luis Armando. Perdón, o Luis Armando, no sé cuál de los dos. Bueno, mi consulta es la siguiente, Reinaldo. En relación a las aguas vertientes, ¿qué pasa cuando, digamos, afloran en una propiedad privada? ¿En qué condición legal queda esa agua? Porque por lo menos yo he escuchado de que son donde aflorece el agua el propietario del agua, pero no lo tengo claro ahora. Mira, yo creo que primero habría que despejar algo que es muy importante. Nadie es propietario del agua. Lo que uno tiene son derechos de aprovechamiento para usar agua.
Esos derechos a partir de este año se van a otorgar por un periodo acotado de tiempo. Antes se otorgaban a perpetuidad, pero derechos de aprovechamiento. Entonces, lo que aquí se está diciendo es que, mire, si usted tiene una vertiente en su propiedad, usted puede usar esa agua sin necesidad de solicitar el derecho de aprovechamiento que lo otorga la Dirección General de Agua, lo otorga el Estado. Lo puede usar para fines exclusivamente de uso doméstico, lo puede usar para sus animales, para sus hortalizas. Si está en su predio, no tiene ningún problema. Pero si usted quiere venderlo a otro, esa agua, entonces ya está alterando el principio sobre el cual se están otorgando estos beneficios de hacer uso del agua que está en su propio predio. En ese caso, si la persona empieza ya a tener, lo empieza a explotar con fines económicos, rompe el principio de que el agua solamente se puede utilizar para fines de consumo humano, subsistencia, saneamiento y para las otras cosas que hemos mencionado. También algunas actividades productivas, pero solo para subsistencia de la familia. No sé si contesté la pregunta. La duda que me queda es que, ¿qué pasa si efectivamente el dueño de esa, digamos, de esa propiedad utiliza el agua, la capta, digamos, y la distribuye con un valor económico para el uso que sea? Puede ser para subsistencia o puede ser para sistema productivo. Supongamos que no se cumple. ¿Qué pasa? Porque por otro lado está en una propiedad privada. Entonces, ¿cómo interviene o cómo le pueden quitar los derechos a un privado donde florece en su propiedad esa agua? Es que por eso yo quería volver a señalar el punto. Las aguas no tienen un dueño privado. No. El hecho de que haya agua en un predio particular no lo hace dueño del agua. Correcto. Entonces, correcto. Una persona puede hacer un pozo en un predio, siempre se hace en una propiedad privada, por supuesto. Pero el agua que se está extrayendo no le pertenece a él. A él le pertenece la propiedad, pero no el agua. Para usar el agua, él necesita solicitar derechos de aprovechamiento de agua, que lo otorga la Dirección General de Agua. Antes, hasta este año, hasta abril de este año, esos derechos se otorgaban dependiendo de la disponibilidad de agua en el acuífero. Había que probar eso, que podía sacar determinados litros por segundo, sin dañar a nadie, sin producir daño a un tercero, y por eso que al inscribir los derechos de aprovechamiento hay que hacer una inscripción en el diario oficial, y si alguien se opone, puede también colocar causa de por qué se opone, puede establecer las razones por las cuales se opone, y esa persona podría tener restricciones respecto del uso que puede hacer de esas aguas. Pero si es solo para subsistencia, para él, su familia, para las actividades productivas que son para su autoconsumo, para sus animales, él no tiene que hacer esa solicitud en la DGA, no necesita hacer una solicitud de derechos de aprovechamiento, siempre y cuando sean con los fines que ya he señalado. Pero si esa persona quiere que otros empiecen a usar el agua que está en su predio, esa agua tiene que solicitar derechos de aprovechamiento y tiene que especificar para qué lo quiere los derechos de uso. Entonces él va a tener que decir, bueno, lo uso para fines productivos, pero también para mí, para subsistencia, pero actividades de otro tipo. Entonces, cuando son actividades de otro tipo, ya no tiene el beneficio de que los puede usar libremente, sino que tiene que solicitarlo a la Dirección General de Agua, y la Dirección General de Agua puede decirle sí, puede hacerlo, pero tiene que inscribirlo. Nosotros se lo vamos a dar ahora por 30 años esos derechos, y usted tiene la obligación de usarlo, y si no lo usa en un periodo de tiempo determinado, esos derechos le van a extinguir, y por lo tanto no lo va a poder usar nunca, mientras no pruebe que sí van a ser utilizados. No sé si me explico eso. Sí, ¿Queda claro? Sí, me quedó claro. Sí, a mí me quedó claro. Pablo Ulloa tiene... Hola, buenas noches. La consulta es la siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos aprovechamientos de agua, están inscritos en el conservador de bienes raíces. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? Agua es el principal. Ah, pero una perra. Comité de agua potable. Ya. Sí, claro. Entonces la consulta mía es,
¿se retrocede y se elimina todo lo que está hacia atrás? ¿O es a contar de ahora en adelante donde se pide que por un lazo de 30 años? Los derechos de aprovechamiento otorgados no cambian su régimen jurídico, según Claro. el nuevo Código de Agua. Los que se O sea, se otorgan a mantiene partir entonces. de... Todo se mantiene. Y particularmente para los sistemas de agua potable rural. O sea, hay beneficios adicionales, especialmente porque como ya se estableció en el artículo 5º, por eso decía yo que es uno de los artículos más importantes que fueron modificados, se establece que el consumo humano tiene prioridad sobre cualquiera de los usos. Y en el caso que haya escasez hídrica y en la Dirección General de Agua tenga que reasignar derechos de aprovechamiento, puede constituir reservas adicionales para una PR que tenga dificultades en abastecer a las familias que son parte de la PR. O sea, no sé cuántos litros por segundo tiene la PR principal otorgado. ¿Tú sabes cuántos litros por Ya, segundo tiene? perfecto. Nosotros tenemos 25. 25 litros por segundo. ¿Y cuántas familias se abastecen? Sí. ¿Ah? Es que lo que pasa es que tenemos pozos, tenemos 1, 2, 3, tenemos 4 pozos. Hasta ahora no tienen dificultades de abastecimiento. Claro, Por lo que y eso, tienen. incluso eso estaban en un terreno municipal, que lo tenemos como dato a 100 años. Claro, sí, se pueden hacer pozos, como decía, para una PR en terrenos privados, de alguien a uno de los socios, que pertenece a alguno de los socios, se pueden hacer pozos en terrenos del Estado, en terrenos municipales. Bueno, y la gracia de eso es que bueno, sabemos nosotros que los APR son financiados en la infraestructura con recursos públicos. Y creo que es la única, hay otra creo, el único caso en que con recursos públicos se pueden hacer inversiones de infraestructura en un terreno que no es del Estado. Los APR son uno de las dos que yo conozco, la otra son las universidades. En las universidades Claro. del Consejo de Rectores, que pueden ser universidades privadas, por ejemplo, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, la Universidad de Santa María, que son universidades privadas, pero son universidades consideradas universidades públicas, el Estado también puede financiar obras de infraestructura en terrenos que no le son propios. Y el otro caso son los APR. Entonces los APR tienen Claro, a un mí lo que me estatus preocupa aquí, especial. acá en Pirque, igual hay bastantes pozos y acá, por ejemplo, nosotros no tenemos alcantarillado, entonces por la contaminación del tema de los pozos negros con el tema de los pozos de agua, entonces ahí es bastante compleja la situación. Claro, bueno, se Porque no supone que hay ningún registro de pozos, nada, o sea, la gente... pero tú estás hablando de pozos de pozos negros, pozos sépticos. O sea, claro, porque acá no hay, o sea, No hay claro, acá alcantarillado, nosotros no claro. tenemos alcantarillado, entonces No, entiendo tampoco eso. Por lo tiene tanto, pueden como estar entierrar contaminando la las napa. fosas, tampoco hay complejo, y aparte de eso que tampoco hay un registro, un catastro, ni el comité ni el municipio tiene, ni la DOH tiene de todos los pozos que se hacen. Si bien es cierto, debiera existir un registro o un levantamiento respecto a eso, porque así uno también tendría conocimiento de la gente que lucra con los pozos y la gente que realmente... Hola. Como que se perdió la señal, perdón. Hola. Sí, le escucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, le escucho. Ah, ya. Pero la persona que estaba hablando, Pablo. ¿Sí ahora me escucha? Sí, ahora te escucho, ¿sí? Claro, lo que a nosotros nos preocupa, y yo creo que lo que estoy proponiendo también es preocupante para todos, porque no hay ningún catastro ni un registro de cuántos pozos hay en cada sector o lo que se están construyendo, y no lo tiene ni el municipio, ni la DOH, ni los comités. Entonces, yo creo que nosotros igual estamos en un plan de esto, de poder trabajar con eso para poder tener la información certera respecto a esta situación.
Pablo, pero tú te estás refiriendo a pozos para extraer agua. Ese tipo de pozos estamos hablando, ¿no? Sí, pues, estamos hablando de los pozos de que uno saca agua, ¿cierto? No, sí, por pues. supuesto. Es que de repente tú hablaste como aquí no hay alcantarillado, entonces la gente hace pozos. Pero yo entendí ahí que son Claro, más bien pozos sépticos. efectivamente. Pero eso puede contaminar la napa, obviamente. O sea, hay un riesgo sanitario ahí. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Reinaldo. No sé. Ya. Daniel Es que Valdivia no sé. tenía Daniel Valdivia quería hacer una pregunta también. Sí, Daniel, dale. Sí, hola, don Reinaldo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Valdivia, presidente de una PR, acá en Los Molinos, en la comuna de Cabildo. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya, en parte respondió varias dudas que yo tenía en esta respuesta anterior. Pero debo hacer la pregunta, con el código que está aprobado, por ejemplo, nosotros, y aquí puntualmente tenemos 18 litros por segundo otorgados, pero eso en el papel, pero en la realidad el pozo está dando 9 litros por segundo. Hemos perforado en el lugar físico de nuestra APR con 156 metros el último pozo y ha salido 0 agua. La pregunta es, ¿cómo operamos con el vecino o cómo lo convencimos? ¿Quién lo convence? Nosotros como APR él de buena fe entrega el agua. ¿Cómo opera ahí? Esa es la duda que tengo. Y ahora, si el vecino es un usuario, pero es un viejo chico, me refiero a viejo chico de media hectárea que tiene su pocito, le ha costado una eternidad, un mundo hacerlo, frente a otro que tiene un poco más de agua y tiene un poco más de espaldas para... Pero ¿cómo lo convencimos? Ese es el tema. Esa es la pregunta, en realidad. O si hay algún perímetro en cantidad de metros que hay que salir a buscar el agua. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, por eso yo decía que cuando hay escasez hídrica y alguna PR tiene dificultades para poder abastecer, por eso yo le preguntaba a la persona anterior cuántos litros por segundo tenía, cuántas familias, y hasta ahora, bueno, tenía 25 litros por segundo, que es mucha agua eso realmente, pero aparentemente no tenía dificultades para abastecer a la familia. Pero el nuevo código dice que ahora, en tiempo de escasez hídrica, la Dirección General de Agua puede reasignar caudales y puede entonces constituir derechos de agua para ser transferidos a otros, para otros usuarios. Y particularmente menciona que esos otros usuarios pueden ser APR que están enfrentando dificultades y puede transferirle esos derechos, con costo cero además, dice. O sea, se podría hacer eso. La Dirección General de Agua tiene las atribuciones para hacer eso ahora. En periodo de escasez hídrica, que es lo que aparentemente estamos viviendo a pesar de la lluvia, todavía seguimos complicados. El pozo de ustedes sigue dando la mitad de lo que tienen otorgado, ¿no es cierto? O sea, Así tienen es. 18 litros por segundo y les da 9. Y por Sí, más intentos que han hecho de penetrar más en la napa, sigue igual. Sí, hemos hecho 3 pozos, uno de 80, de 120 y el último de 156 metros y con 0 agua. Y ya no nos arriesgamos más ya. Bueno, hay una dificultad respecto también de la información que pueda tener la Dirección General de Agua, porque es posible, puede estar ocurriendo que la napa completa haya descendido, el acuífero se haya agotado, pero también habría que ver, creo yo, en el entorno, quiénes son los otros que están sacando agua. El viejo chico que tú mencionaste, que es un pequeño productor, no creo que le esté haciendo mucho daño a la napa, al acuífero, pero puede haber no sé, en un radio relativamente cercano, a pesar de que se establece un límite mínimo de 200 metros, pero eso puede ser hoy día insuficiente, porque a lo mejor uno puede estar ubicado a 500 metros, pero igual está sacando agua del mismo acuífero que saca la PR. Entonces, y un pozo más profundo del que tienen ustedes, por lo tanto, ese
esa persona o esa empresa, porque son empresas normalmente las que hacen estos pozos profundos. Sí, tal cual, yo lo escucho súper atento porque es tal cual, usted me está respondiendo. Justamente a 700 metros tenemos un vecino que es gigante, o sea, tiene mucha espalda, es un fondo realmente grande. 80, Claro. estoy hablando de 150 o 100 hectáreas. Bueno, el Código de Agua dice que en el caso que alguien esté produciendo un perjuicio, la DGA tiene la obligación de intervenir, sobre todo porque aquí se estableció en el nuevo código que la prioridad en el uso del agua lo tiene el consumo humano. Y particularmente entonces son, además de los pequeños productores, propietarios que pueden tener una vertiente, un pozo chico en su predio, pero también menciona específicamente a los servicios sanitarios rurales, a los APR. Y por lo tanto lo que correspondería es que la Dirección General de Agua en el entorno ese tendría que decir, mira, en este entorno, que están todas estas personas abasteciéndose de un acuífero que probablemente es el mismo, pero hay uno que tiene un pozo profundo, una empresa que está extrayendo mucho más de, bueno, está extrayendo lo que probablemente se le han otorgado. Pero en ese caso está produciendo un daño a otros y lo que correspondería por parte de la Dirección General de Agua es que tiene que intervenir ese acuífero y decir, mira, aquí vamos a tener que hacer una redistribución. Tú tienes una asignación, la Dirección General de Agua entiendo que tiene esas atribuciones, a ti te asignaron 100 litros por segundo. Bueno, con 100 litros por segundo se está dañando una PR que tenía 18 y ahora no tiene 18, tiene 9. Y por lo tanto ya no poder sacar 100 litros por segundo, va a tener que sacar 100, o perdón, la mitad, no sé. Dije 100 primero, claro, tendría que sacar, si quieres sacar la mitad o un tercio. Ahora, eso significa que la Dirección General de Agua tendría que intervenir esa área, ese acuífero, y tendría que tener información respecto de cuánto está reduciéndose el agua en el acuífero, porque una de las personas o un titular está sacando 100 litros por segundo y está perjudicando a otro que tienen asignado 18 litros por segundo, que además tienen la prioridad respecto del uso. Mira, junto con la ley, con el nuevo Código de Agua, hay una ley sobre fiscalización y sanciones que complementa el Código de Agua. La Dirección General de Agua se quejan permanentemente de que ellos no tienen capacidad de fiscalizar y de sancionar y tampoco a lo mejor de redistribuir esos caudales que hoy día están perjudicando particularmente a una PR, y eso estaría contrario a lo que establece el nuevo Código de Agua, en que el consumo humano tiene prioridad de uso. Entonces, por mucho que el otro tenga un pozo profundo, pero está usando agua, si es que está usando agua del mismo acuífero que saca el APR de ustedes, entonces habría que redistribuir los caudales. Y la primera prioridad en la redistribución la tendría que tener el APR. ¿Cómo se hace eso? Yo me imagino que habría que recurrir a la DGA y no tengo claro cuál es el procedimiento a seguir, pero uno hoy día puede ampararse en el código, decirle, mira, nosotros tenemos prioridad en el uso de esta agua y aquí hay una persona que está usando mucha agua, que nos está perjudicando a nosotros, en circunstancias que el Código de Agua establece que nosotros tenemos la primera prioridad en caso de que el agua empiece a escasear, que parece que ser el caso de lo que tú estás comentando. Ok, o sea, la herramienta jurídica está. La herramienta jurídica está. O sea, está amparada por el nuevo Código de Agua. Ok, gracias. No, lamento, Daniel era el que estaba hablando. No, sí, Daniel. Sí, Lamento Daniel no Martín. ayudarte más en esto, pero yo creo que esta es una cuestión que habría que recurrir directamente a la Dirección General de Agua, con el código y citando el artículo 5º ahora del código. Ok. Gracias. No, Fernando, a usted, por favor. ¿Ah? Por favor, gracias a usted. Bueno, Fernando, ¿estás ahí? No. Es que no veo yo aquí todo. No. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Estoy Ronaldo, pero no hay más palabras. Daniel era la última persona que tenía la palabra. Ah, ya. Así que
Vamos, puedes proseguir sin problema. ¿Seguimos entonces? Seguimos. Ya. Bueno, el segundo punto que sería el tercero, porque primero hablé sobre las aguas servidas, después el código, que son, como decía yo, destaqué las cosas más importantes. Esa ley tiene como, no sé, muchos artículos, y habría que revisar ahora el código completo, cómo quedó articulado con todas estas modificaciones que se le hicieron. Pero además tenemos una cosa mucho más determinante, que es la propuesta de la nueva Constitución. Y que todos sabemos se va a votar ya la propuesta que fue entregada a la ciudadanía el pasado 5 de julio, me parece, y nosotros vamos a tener que pronunciarnos sobre eso. Y lo que 4 de julio. ¿Perdón? El 4 de julio fue entregada. El 4 de julio se entregó la propuesta, sí, y tenemos que votar el 4 de septiembre. Lo que yo hice aquí fue una especie de identificación, identifiqué dónde están las disposiciones constitucionales o las propuestas constitucionales, en qué capítulos están, cuáles son los artículos donde se menciona el agua. La primera cuestión que llama la atención es que el agua, la palabra agua, aparece 62 veces en el texto constitucional. 62 veces. Me parece que la constitución anterior tenía mucho menos citado, no hice el mismo ejercicio, pero el agua estaba citado en muy pocas ocasiones, y además para decir que los titulares de derecho a aprovechamiento de las aguas eran propietarios. Entonces ahí es donde se establecía casi la equivalencia de ser titular de un derecho de aprovechamiento, que además la Constitución le da el carácter de propietario, o sea, además de ser titular, era propietario de ese derecho, y por lo tanto, al ser propietario del derecho de aprovechamiento, la gente tiene todavía la conciencia de que es dueño del agua, en circunstancia que el agua nunca ha sido de propiedad, ha sido de propiedad privada. Entonces hoy día tenemos un texto constitucional que nos están proponiendo, en que el agua ocupa un lugar muy relevante en todo el texto. De estas 62 veces que aparece mencionado el agua, más o menos la mitad están en 11 de los 388 artículos permanentes que tiene esta Constitución, este proyecto constitucional, y la otra mitad de las veces que está mencionado están en 3 de las 57 disposiciones transitorias, o normas transitorias también, como se denomina. Lo interesante de todo esto es que el agua hoy día está contenido por lo menos en 3 capítulos. La Constitución tiene no sé cuántos capítulos, como 12 capítulos, me parece. Y está contenido en capítulos muy relevantes. Primero en el capítulo 2, que son respecto a los derechos fundamentales y garantías. El agua está mencionado ahí en el artículo 57 y en el artículo 58. Está mencionado también el agua en el capítulo número 3, que tiene que ver con naturaleza y medio ambiente. Y aquí hay muchos más artículos, el 134, el 140, 141, 142, 143, 144, donde se hacen menciones al agua y disposiciones sobre el agua. Y está en el capítulo 6 también sobre el Estado regional y organización territorial, en 3 capítulos. Y finalmente está en las normas transitorias o disposiciones transitorias número 34, 35 y 36. O sea, si uno quiere saber qué dice la nueva Constitución sobre el agua, tiene que leer todas estas cosas, que son muy importantes. Entonces yo los invito realmente a que un sector tan relevante como son los sistemas de agua potable rural o servicios sanitarios rurales, sepamos exactamente lo que el proyecto de nueva Constitución nos dice respecto del agua. Y ahí, bueno, Fernando, esto se va a distribuir, ¿no es cierto? Esta presentación. Se va a distribuir su presentación hoy día mismo en la noche o mañana temprano, y también se va a subir en YouTube, en el canal YouTube, esta presentación que está haciendo usted. Así que va a ser de conocimiento todo lo que usted diga hoy día en la noche acá. Ya, y como entonces también se ha distribuido este librito, que ustedes no sé cuántos de ustedes lo tienen, pero
pero hoy día también se está distribuyendo gratuitamente, se puede comprar, creo que está totalmente agotado, el libro más vendido en Chile, eso dicen las estadísticas. Entonces, esto les puede servir de guía, esta lámina puede servir de guía para que ustedes pudieran revisar esta propuesta de nueva constitución. ¿Qué es lo que dice el capítulo 2 de los derechos fundamentales, el capítulo número 3, naturaleza y medio ambiente, el capítulo número 6, ahí están los artículos identificados y las disposiciones transitorias respecto del agua? Están ahí, no necesitan revisar todo para ver dónde está el agua, porque ese ejercicio yo lo hice y ahí están los artículos identificados. Vamos a seguir entonces a ver. Vamos. La primera está en los derechos fundamentales, el capítulo 2, y repone lo que en algún momento, hace un par de años, los senadores, un grupo de 24 senadores, intentó poner en la actual constitución, y como ya les mencionaba, no tuvieron éxito porque se necesitaba un quórum muy alto, creo que se necesitaban 29 senadores. Esos son 4/7. Se necesitaban el voto de 29 senadores, 24 votaron a favor, y hubo 12 que votaron en contra, y esos 12 fueron más que 24, por lo tanto, no fue posible poner lo que ahora sí el proyecto de nueva constitución lo coloca en los derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento, suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Ese es un inciso, un artículo muy potente, en que ya no queda ninguna duda respecto de la prioridad que tiene el derecho humano al agua, el consumo humano, en fin. Y además se agrega una cosa bien interesante, que es para las actuales y futuras generaciones. O sea, aquí lo que nos está proponiendo la nueva Constitución es que vamos a asegurar el consumo, el derecho humano al agua para siempre, para las actuales y futuras generaciones, y que debe ser suficiente, saludable, aceptable, accesible y accesible. Entonces, como de partida, yo cuando leí esto, yo dije, bueno, esto, respecto del agua, no tengo ninguna duda que esto es un tremendo avance civilizatorio respecto de todo lo que hemos visto antes. Nunca en ninguna constitución había sido tan clara esta disposición, este compromiso ya en la Constitución respecto del derecho humano al agua. La segunda cosa que se define son los bienes comunes naturales. Aquí hay una diferencia respecto de lo que tiene el Código. Recuerdan ustedes que el Código decía que las aguas son bienes nacionales de uso público. Bueno, ahora lo que se define es que estos son bienes comunes naturales, sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia, y se agrega lo mismo, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. ¿Y cuáles son los bienes comunes naturales? Y ahí están listados: el mar territorial y el fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares y los humedales, los campos térmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. O sea, la Constitución además le abre el espacio para que la ley pueda declarar bienes comunes naturales, otros bienes que, aparte de los que están mencionados acá, dependiendo del desarrollo de la sociedad o de nuestra propia economía también, de la forma en que nos vamos relacionando con la naturaleza, la ley futura puede también declarar que otros bienes también pueden ser declarados comunes naturales. Bienes comunes naturales. Ahí está el agua, los glaciares, los humedales, las playas, etcétera, etcétera. Y después se agrega esto, que algunos de estos bienes son inapropiables. Por ejemplo, el agua, en todos sus estados, el aire, el mar territorial y las playas, los reconocidos por el derecho internacional y lo que la Constitución o las leyes declaren como tales. O sea, de estos bienes comunes naturales, hay algunos que no se puede establecer propiedad privada sobre ellos. Son inapropiables. A mí me parece que esto también es un tremendo avance, porque aquí ya no hay más disputa legal.
no hay disputa legal, son inapropiables. Queda clarísimo. Nadie es dueño, nadie puede ser dueño privado del agua en todos sus estados. Nadie puede ser dueño del aire, del mar territorial y de las playas. O sea, con esto no vamos a ver nunca más estos carteles donde se prohíbe el paso para acceder a una playa, porque las playas son bienes inapropiables. Nadie puede publicitar una propiedad que tiene acceso a playa privada. Bueno, las playas privadas nunca han existido, pero están en la Constitución ahora que nadie puede reclamar propiedad sobre eso, sobre el agua. Me parece que es muy claro y muy preciso. Cualquiera que quiera intervenir, yo no los veo aquí si alguien quiere levantar la mano, ¿eh? pero alguien puede interrumpirme nomás si quieren, ¿eh? Por si acaso. Aprovecho entonces, antes que pase la Reinaldo. ¿Ya? Sí, Ramiro, no sé quién está hablando. Ramiro, de acá de Ramiro, Chico, ya, perfecto, Ramiro. Muy mala señal por acá, por eso apago la cámara. Ya, Es más bien una cuestión Castillo. semántica. Es más bien una cuestión semántica, porque dice, toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Viendo en el diccionario qué significa asequible y accesible, la única diferencia es que en un caso se puede comprar o pagar. ¿Cómo interpreto eso? Si me dice que el derecho humano al agua y al saneamiento tiene que ser accesible, o sea, que puede tener buen acceso, es lo que dice el diccionario, que puede ser alcanzado, versus asequible, que dice que puede alcanzarse o conseguirse, o que puede comprarse o pagarse. Entonces, chuta, estamos autorizando... Entendible, Sí. Ramiro, tu inquietud. Porque está entre paréntesis, el Papa una vez se refirió a esto mismo, ¿eh? El Papa actual, el Papa Francisco, respecto del agua. Y entonces él decía una frase bien parecida. Y le preguntaron qué es esto de asequible. Entonces él respondió, aclaró lo que era asequible, y que después la FAO lo incorporó también, Naciones Unidas lo incorporó este concepto de asequible. Es que tú no puedes dejar a nadie fuera del consumo cobrando un precio que lo excluye, que lo deja fuera, porque eso no es posible. Por eso que se pone también asequible y accesible. O sea, puede ser que nosotros todos vamos a seguir pagando probablemente por el consumo del agua que tenemos en nuestra casa. Nosotros pagamos, según se dice, en realidad no pagamos por el agua directamente, porque el agua no es él no es dueño del agua, tiene derecho a... Nosotros lo que pagamos finalmente es el servicio de tener agua purificada o potable, potabilizada, así como pagamos también el servicio de disponer las aguas. Pero si una concesionaria pone un precio excesivamente alto, no cumple la condición de que tiene que ser asequible, porque lo dejaría afuera. No sé si me explico, Ramiro. Se explica claramente lo que la duda que yo tengo es que estamos, voy a decir vulgarmente, promoviendo que se cobre por el agua. No necesariamente. Estamos diciendo que no se puede cobrar cualquier precio por el agua. Al decir, puede pagarse. Entonces, tiempo atrás vino una constituyente, nos explicó el tema del agua y nos daba como 10 adjetivos o condiciones de un derecho. Yo le pregunté dónde podía ver el significado de cada una de esos adjetivos o condiciones. Me dijo, en las actas de la constituyente. Yo creo que no, me demoraría mucho tiempo en verlo. Claro. Entonces yo entiendo que hay una lectura legal, si tú quieres, y otra vulgar. Y si yo me voy a la lectura vulgar, aquí entiendo que estamos reconociendo que se puede cobrar por el agua. Y a lo mejor induciendo a que se cobre por el agua. Eso es lo que me preocupa. Pero estoy de acuerdo contigo en que estamos pagando no por el agua, sino que por el servicio. Y bate con eso, profesor. Ya, pero mira, aquí bueno, hay solamente 5 condiciones que se le colocan, que tiene que ser suficiente. En este caso son poquitas, menos mal. Suficiente, todos entendemos que tiene que ser suficiente. Por ejemplo, ya este APR que tiene
que a lo mejor tiene dificultades, porque tiene otorgado 18 litros por segundo y está sacando 9. Entonces ya no es suficiente, eso no cumple con el requisito de la suficiencia. Saludable. Bueno, alguien decía también que las napas se empiezan a contaminar. Habría que hacer algo respecto de eso. Que sea aceptable. Me imagino que tiene que ver con las características del agua. Que sea asequible, o sea que el precio no puedes dejarlo fuera. Y que sea accesible. O sea que tengamos acceso, eso se entiende todo. Son 5 condiciones. Pero no es que nosotros estemos promoviendo que se cobre. Lo que estamos diciendo aquí es que no se puede cobrar cualquier precio. Porque si tú pones, no sé, hoy día, ¿saben ustedes cuánto paga el metro cúbico? Bueno, los APR, no sé cuánto cobra por metro cúbico. No sé si puede sacarse un promedio. ¿Serán 200 pesos, 300 pesos por metro cúbico? 400. Bueno, sí, 300 podría ser. 300. Bueno, es más o menos lo que se cobran en las zonas urbanas. Me parece que en Santiago eso es lo que vale. Como 200, 250 por ahí. 250 pesos por metro cúbico. Y eso tiene un precio. 250 pesos por metro cúbico. Pero si Agua Andina de repente pusiera, no sé, 2.000 pesos el metro cúbico, deja de ser asequible. Porque con ese precio de una familia consume entre 15 y 20 metros cúbicos al mes, quedaría fuera. Pero eso no es posible, porque nadie se puede quedar fuera. Como dice la FAO, nadie se puede quedar atrás en materia de agua. Porque sin agua no se puede vivir. Entonces, tiene que ser asequible en ese sentido. Así lo interpreto yo, Ramiro, ¿eh? Pero no es que estemos promoviendo. Quedó clarito, Reinaldo. Quiero aprovechar la oportunidad en respecto a la prioridad del consumo humano del agua. En el caso puntual de nuestra cooperativa, tenemos un par de socios que tienen su residencia acá nomás de veraneo, por así decirlo, y pequeñas plantaciones. ¿Podríamos nosotros argumentar esta disposición para fijarle una tarifa más elevada al consumo de ellos, dado que no es para consumo humano, sino que básicamente para pequeñas plantaciones? ¿O infrinjo algo? No, yo creo que no, porque estamos hablando aquí de estas 5 características que tiene que tener el agua, es para el consumo humano. Entonces, claro, uno podría, si uno le pone un precio muy alto, o le puede poner restricciones a la accesibilidad, respecto de la suficiencia también, pero no es para el consumo humano. Entonces, para las otras actividades o otros usos, yo no veo ninguna dificultad en que ustedes, que son los proveedores de un servicio y además tienen excedente, eso es lo que me estás preguntando, ¿no es cierto? Sí, correcto. Tienen excedente, y esos excedentes podrían ustedes utilizar o podrían entregárselo a otro. Yo no veo que haya alguna dificultad en eso legal, francamente. No, el caso es que somos deficitarios, somos muy deficitarios de agua, y dependemos, al contrario, dependemos de camiones de aljibe y de... Entonces estamos viendo la forma de castigar, entre comillas, ese consumo, o reorientarlo a que no consuman tanto y privilegiemos el consumo humano, a eso me refiero. Sí, bueno, eso, o sea, ustedes tienen todas las atribuciones legales para hacer eso. Ahora, idealmente, ¿cuántos litros por segundo tienen ustedes así otorgados? 3,5. 3,5. Y eso entonces ya no es suficiente. Muy poco. Probablemente han crecido los usuarios, ha crecido el consumo. Claro, entonces estamos viendo vía tarifa nosotros un poco frenar ese consumo que no es directamente para consumo humano. Claro. Pero pareciera ser que lo podemos hacer vía tarifa. En tiempos de crisis, por supuesto que se aplica perfectamente esto de que la primera prioridad la tiene el consumo humano. Y los otros, bueno, tendrán que pagar una tarifa más elevada, pero eso se haría con el propósito de desincentivar el consumo con ese propósito. No es para recaudar, sino que para definir, porque si las personas pagan, igual seguirían con el problema, porque habría déficit para el consumo humano. Eso es lo correcto, desincentivar. Más bien
el propósito de la tarifa alta sería desincentivar el consumo. Correcto, sí, esa es la idea. Claro. Gracias, profesor. Ya. Gracias. Don Reinaldo, una preguntita, Daniel. ¿Sí quién habla? Daniel, O sea, ¿quién Valdivia. pregunta? Daniel. Vale. ¿Cómo puedo Daniel. entender yo el derecho del aire? Dice que nadie se puede adueñar o apropiar. ¿Cómo puedo entenderlo? Ahora, lo entiendo súper bien que eso evita que alguien se crea dueño y contaminar el aire, pero no adueñarse. ¿Me podrías explicar un poquito, por favor? Claro, es difícil, pero mira, yo creo que esto va por el lado de la contaminación, básicamente. Porque hay algunas personas que se creen con derecho a contaminar el agua por el aire porque aparentemente el aire no tiene dueño. Entonces es como libre. O sea, y al mismo tiempo se dice somos todos dueños y nadie es dueño. Es una cosa extraña lo que pasa con este tipo de bienes, que no se pueden, que son inapropiables. Sin embargo, algunos piensan que pueden, como no hay un dueño identificable, pueden usarlo de manera abusiva. Y ahí el Estado lo que tiene que hacer es poner restricciones respecto de cómo se usa este tipo de bienes. Y el aire es un bien esencial también para muchas actividades productivas, o sea, hay que usar aire. Y a veces el aire con esa actividad productiva se contamina, entonces perjudica a otro. No es que alguien pueda apropiar del aire, pero sí puede deteriorar el aire al hacer mal uso de una cosa que no le pertenece. Yo creo que por ahí va la explicación. Yo entiendo la duda que puede haber sobre esto, cómo alguien se puede apropiar del aire. En realidad está pensado más bien por el lado de que hacer mal uso del aire, en el sentido que terminas contaminándolo, eso es inaceptable. Es como si actuara como si el aire fuera tuyo. Okay. Me imagino. Reinaldo, Carlos Rubio te habla. ¿Me ¿Quién? escuchas? Carlos Rubio. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mira, oye, respecto al precio asequible del agua, claro, es que hace rato estaba levantando la manito, pero se borraba. Pero interrumpe nomás, Carlos, si yo digo que como no los veo aquí. Me imagino. Oye, resulta que hoy día en Santiago, al precio del dólar actual, el agua entre saneamiento y venta del agua están cobrando en promedio $1.45, significa promedio 743 pesos el metro cúbico de agua. Entonces, imagínate, actualmente, cuando empecé... ¿700? 743. En el año 2016, en Millapel costaba 600 pesos el metro cúbico, hoy día debe estar alrededor de 800. Entonces... Metro cúbico completo, o sea... No el metro cúbico de agua potable. ¿Ah? El metro cúbico de agua potable costaba 800. Ya, pero más el saneamiento. Claro, por lo tanto, en Santiago, por ejemplo, que es el dato que tengo, actualmente está alrededor de $1.45 entre el agua y el saneamiento. Ya. Entonces, el tema del precio asequible cada día se ha ido aumentando y la verdad es que el escenario con la crisis hídrica, estamos viendo que en muchas partes vamos a tener que depender de agua desalada y ahí los precios y la accesibilidad vía precio va a ser bastante distinta. Entonces es un tema que es bastante sensible que haya quedado puesto de esa manera, porque como en estas cosas se requieren de repente decisiones de interpretación legal, ¿no es cierto? Y ya sabemos lo que ha ocurrido con los tribunales constitucionales y demás respecto de las interpretaciones de estas palabras sensibles dentro de los textos legales. Yo creo que es un tema que hay que observarlo con detenimiento, porque cada día el tema del agua va a ser, por así decirlo, un tema más sensible, por no decirlo más feroz.
porque ya se está viendo en otros lugares del mundo y ya se le ha escuchado decir a representantes de algunos países que nos han visitado, y que creo que tú atendiste a unos representantes de esos países que dijeron que solo pueden tener agua quienes paguen el agua. No, no fue así cuando vinieron los representantes extranjeros. Entonces es un tema que yo creo que hay que observar con detenimiento. Eso nada más. Gracias por tu comentario. Sí, Sí, Reinaldo, o sea, puede hacer mira, ruido estos conceptos. A mí, mira, Sí, yo, claro, sí. bueno, Reinaldo, mira, disculpa espero que no Reinaldo, esté mira, perdón, si COP quiere hablar. no, Reinaldo, Luis Armando tiene la palabra solicitada y después de eso son las 8:05 y como sé que te queda un poquitito de presentación, después de Luis Armando la idea es que puedas avanzar para ojalá poder terminar la presentación y abramos un espacio de conversación. Vale. La consulta, Reinaldo, es la siguiente. Nosotros, yo soy de San Juan de Pirque, estamos en una APR en formación y se llegó a un convenio con Aguas Andinas, donde Aguas Andinas nos construía el pozo y encaminándose fue dándole una forma a Aguas Andinas que no está dentro del convenio, de que nosotros no podríamos tener acceso físico al pozo, por lo cual, porque no podemos incorporarnos a la propiedad de Aguas Andinas. Entonces, ellos en su defecto dicen que nos entregan el agua, la producción de agua, digamos, la hacen ellos y la entregan en un estanque para que nosotros hagamos la distribución. Entonces, la consulta es, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Porque yo no sé, nosotros no sabemos qué va a hacer, qué va a cumplir Aguas Andinas frente a nosotros. De acuerdo a los derechos que tenemos comprometidos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el camino para poder acceder al pozo que sí, digamos, por contrato nos pertenecería a la APR? Y de paso, quiero hacerte la pregunta en relación a las playas, que si bien es cierto, las playas están custodiadas, en muchas partes no hay acceso a ellas. Solamente se producen a través de propiedades particulares. Entonces también, ¿cuál es la política que debiera implementarse o considerada para que efectivamente haya un acceso? Mira, Luis Armando, respecto a la primera pregunta sobre cómo acceder a las aguas, al pozo de agua andina, en realidad lamentablemente no tengo una respuesta de cuál sería el camino más indicado. No sé si alguien te podría ayudar en eso. Yo por lo menos no sé cómo proceder con eso. Me imagino que esto es materia de negociación entre la PR en formación directamente con Aguas Andinas. Me imagino que han estado conversando sobre eso. En realidad creo que no tengo ninguna competencia para poder ayudarlos en ese tipo de cosas. Correcto. Lo que pasa es que hay el convenio, porque hasta ahora es un convenio, no es un contrato, cosa que nosotros en este momento no hemos firmado hasta que no esté claro. El convenio es que Aguas Andinas nos hace el pozo y nos produce, llamémoslo así, o nos entrega una cierta cantidad de agua de acuerdo a los derechos. Pero todo lo otro son condiciones que está poniendo posterior al convenio, Aguas Andinas. ¿Se fija? Entonces, ahí podríamos nosotros considerar que hay un rompimiento del convenio, de alguna forma, a pesar que no es explícito. ¿Te fijas? Es una situación, eso habría que aclararlo en los tribunales, ¿cuál es el camino respecto a eso? Bueno, siempre es mejor, como dicen los abogados, evitar un acuerdo. Sí, ¿cómo dicen ellos? Cualquier juicio... es mejor un mal acuerdo que un... Claro. O sea, llegar a un acuerdo. Acuerdo antes de llegar a los tribunales. Sí, no, indudable. Yo creo que habría que insistir y habría que a lo mejor decir que, bueno, en esto está
tanto Agua Andina como ustedes, como el APR, estamos en el mismo nivel respecto de la prioridad en el consumo. Nosotros tenemos prioridad frente a cualquier otro usuario. O sea, más o menos yo trataría de situarme como en el mismo lugar de ellos, juntos, estamos en lo mismo, estamos abasteciendo un derecho esencial, estamos satisfaciendo, permitiendo la realización de un derecho esencial, y bueno, ya hay que buscar las mejores condiciones para que ellos y ustedes puedan cumplir con eso que ahora es un derecho humano fundamental. Yo me iría por eso, o sea, trataría de llegar a un entendimiento de ese tipo, antes de intentar los tribunales, no sé. Luis Armando. Mira, un aporte respecto a lo que acaban de decir. Ya. De acuerdo a mi experiencia, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, lo que correspondería y sería más seguro para la APR es que logre un acuerdo de abastecimiento vía 52 bis, porque un convenio queda sujeto a interpretaciones y a cumplimientos e incumplimientos que después solo significan un gran juicio. En cambio, el 52 bis está normado por la legislación y reconocido en todas las instancias legales, y una vez establecido es muy difícil que Agua Andina pueda desconocerlo y dejar de abastecerlo, porque además eso de que la propiedad del pozo no es de ellos y que los derechos aparentemente son de ellos, eso da como para que después Agua Andina zafe legalmente muy fácilmente el compromiso que tiene. Un 52 bis le va a dar la total seguridad legal de que para poder zafarse del abastecimiento a Agua Andina le va a ser más difícil. Esa es una recomendación. Carlos, ¿el 52 bis que te refieres de qué? ¿52 bis de qué? El 52 bis para abastecer a la PR desde una matriz de agua del valle y no directamente de un pozo, que es distinto del sistema de distribución que tiene Aguas del Valle. El 52 bis le permite abastecer a una APR, a una sanitaria, directamente de una matriz. Ya, pero y le entrega agua potabilizada. La ley de servicios sanitarios rurales, entonces, es de esa ley. No. Reinaldo, sí. El 52 bis es ya fuerza legal jurídica que un mecanismo que está contemplado en la ley de sanitaria y reconocido. La ley de sanitaria está contemplado, okay. Claro, y existe aplicado en varias regiones. En la región de Valparaíso hay varios ejemplos de aplicación del 52 bis. Claro. Nosotros a Luis Armando lo que podemos plantearle es que tome contacto con nosotros, con CIESCOP. Nosotros tenemos algunos ejemplos de convenios 52 bis y tenemos un par de asesores que podrían ayudar si es que ese fuese el camino. Entonces, Luis Armando, la oferta es que mantengamos contacto, que alguien más de este grupo lo puede ayudar bien y nosotros encantados podemos asesorar. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto. Gracias. Oye, y vamos a avanzar como Fernando nos invitó a avanzar más rápido, pero solo quería hacer un comentario breve respecto a la segunda parte de tu pregunta, Ramiro, que era, claro, aquí la ley dice que estos también está considerado como bienes comunes naturales inapropiables, las playas, pero también dice que la ley entonces va a definir cómo se cumple finalmente este derecho. Me imagino que ahí habrá una ley especial que va a impedir que este derecho no pueda ser realizado. Y que eso tiene que ver con los accesos. Sigamos entonces, vamos a continuar. Hay un capítulo especial en la Constitución, en el proyecto constitucional, que se llama Estatuto de las Aguas. Aquí también hay algunas definiciones fundamentales que ya las hemos comentado. Bueno, sabemos que el agua es esencial para la vida, y además aquí se usan también algunos conceptos propios de Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible habla particularmente del objetivo número 6, creo que se refiere al agua, y dice que algo parecido a lo que dice la Constitución, que esto permite el ejercicio de todos los otros derechos humanos. O sea, si uno no tiene acceso al agua, ninguna de las otras cosas podrían ser alcanzables. Entonces es una cuestión fundamental. Y además se reitera nuevamente esta cosa que el ejercicio del derecho humano al agua siempre va a prevalecer sobre cualquier otra, y que la ley va a determinar cómo se van a administrar los otros usos. Aquí hay una cuestión bien significativa. Me parece que Fernando y CIESCOP tuvo un rol protagónico en incorporar
lo que aparece aquí en el punto 3, que el Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria de agua potable y saneamiento, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad con la ley. Esta cosa yo creo que es un gran logro para los APR y para los servicios sanitarios rurales que hayan podido incorporar esta idea en el proyecto constitucional. O sea, vamos a tener, si es que se aprueba, una constitución donde se va a hacer una mención explícita, que nunca había ocurrido antes, de que el Estado va a promover y proteger esta gestión comunitaria. Y lo vamos a mantener. Esa fue la idea incluso de los servicios sanitarios rurales, la nueva ley, que la idea era que nunca se perdiera el sentido, el origen de cómo se inició este sistema de gestión comunitaria del agua. En fin, bueno, hay algunas otras cosas también, y aquí, ¿perdón? ¿No? Hola, abuelita. ¿Galaxy está hablando? Dale. Hola, hola. Se cruzaron las líneas, parece. Ya, bueno, seguimos entonces. Seguimos, Y ya Manuel. hace mención a lo que yo había comentado, en que los derechos de aprovechamiento van a ser sustituidos por autorizaciones, porque resulta que al definirse el agua como un bien natural común, inapropiable, entonces sobre este tipo de bienes solo corresponde una autorización de uso, no un derecho de aprovechamiento, sino que una autorización para usarlo. Y estas autorizaciones van a ser otorgadas, se menciona aquí antes de que se explique lo que es, estamos recién en el Estatuto de las Aguas, una Agencia Nacional del Agua, de carácter incomercializable, este será el uso razonable de las aguas, concedida basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Entonces ya no va a haber más derechos de aprovechamiento, van a ser autorizaciones de uso. Sigamos. Sobre la gobernanza del agua, que es un capítulo especial también, un artículo especial, algunos artículos especiales, en que la Constitución dice que se va a hacer un sistema de gobernanza de agua participativo y descentralizado. Y el punto de partida o la unidad para este tipo de gobernanza integrado, descentralizado, participativo, etcétera, etcétera, va a ser la cuenca hidrográfica. Entonces, para eso va a haber consejos de cuenca, van a ser los responsables de la administración, y van a ser supervisados por la Agencia Nacional del Agua. Se vuelve a mencionar todavía, pero no se explica lo que va a hacer, se explica un poquito más adelante. También se dice que estos consejos van a ser regulados por una ley, y ahí se le encarga al Poder Legislativo que regule cómo van a funcionar esos consejos. O sea, va a haber que hacer una ley para eso. Tienen que integrarse a lo menos por los titulares de autorizaciones. Recuerden aquí que ya no existen los titulares de derecho a aprovechamiento, y aquí ya empiezan a hablarse de titulares de autorizaciones. Va a tener que haber representantes de la sociedad civil, las entidades territoriales, etcétera, etcétera, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo. O sea, vamos a tener consejos de cuenca absolutamente democratizados, y sin que nadie pueda, ninguno de los actores pueda imponerse sobre otros. Los consejos se pueden coordinar y asociarse cuando sea pertinente, y todo eso va a ser regulado, administrado por la Agencia Nacional del Agua. Me parece que después viene, aquí está lo que va a ser esta nueva institucionalidad, la Agencia Nacional del Agua. El proyecto constitucional dice que la Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio. Funciona de forma desconcentrada. Está encargada de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras. Está siempre presente este concepto de la solidaridad intergeneracional. O sea, hay que mirar también las generaciones futuras, de tal manera que ellos no tengan que ser perjudicados por lo que hagamos nosotros, las generaciones actuales. En fin, así es como se define esta nueva institucionalidad del agua. Se encarga de recopilar información, coordinar, dirigir, fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de lo particular en su caso. O sea, vamos a tener una institucionalidad, una Agencia Nacional del Agua,
que va a estar encargada de todas las cuestiones relacionadas con el agua. Este es algo que ya se había detectado como una anomalía también, una de las anomalías que presenta la institucionalidad del agua en Chile, que está muy dispersa, hay muchos organismos, y la nueva Constitución se hace cargo de esto y crea una nueva institucionalidad que se va a llamar la Agencia Nacional del Agua, que tiene las características que ya había mencionado. Pero también la Constitución establece algunas disposiciones en relación al territorio. Y entonces establece ahí que la unidad de ordenamiento territorial, en realidad está mal, o sea, la unidad de ordenamiento territorial tiene que iniciarse a partir de las cuencas hidrográficas. O sea, tal como se mencionaba antes, que la gestión del agua tiene que hacerse a partir de las cuencas, pero también aquí se le agrega una cosa adicional, que la forma en que se ordena el territorio tiene que ser consistente con el ordenamiento en la cuenca hidrográfica. Y al final coloca eso de que los planes de ordenamiento y planificación ecológica del territorio tienen que priorizar la protección de las partes altas de las cuencas, los glaciares, las zonas de recarga natural de los acuíferos y los ecosistemas. Estos podrán definir áreas de protección ambiental o cultural y ecosistema, y crear zonas de amortiguamiento para esto. Asimismo, contemplarán los impactos que los usos de suelo causen en la disponibilidad y calidad de las aguas. Nuevamente aparece el agua aquí en relación al ordenamiento territorial, y para eso la cuenca, tal como se mencionó anteriormente, va a ser el lugar donde se hace todo este tipo de coordinación y de ordenamiento territorial, lo que también es un gran avance respecto de lo que tenemos hoy día. Puede haber dificultades en la implementación de esto, y eso por supuesto se va a entregar a la ley, pero se establece el principio de que el ordenamiento territorial se hace a partir de la disponibilidad de agua en la cuenca. Y la cuenca es la unidad a partir de la cual se hace esta coordinación. La dificultad que podría tener esto es que nosotros tenemos muchas cuencas, hay 101 cuencas y 200 y tantas subcuencas y 400 subcuencas, mini cuencas, etcétera, etcétera. Entonces puede haber alguna dificultad, pero esto está declarado en la Constitución, se establece el principio en la Constitución, y muchas de estas cosas van a ser materia de ley. De hecho, la Constitución también le dice al gobierno que durante determinado lapso de tiempo tiene que dictar una serie de leyes que permitan la implementación de estos principios que van a estar en la nueva Constitución. Estas son las funciones que va a tener la Agencia Nacional del Agua. Como pueden ver ustedes aquí, casi todo lo que tiene que ver con el agua. El punto 2 es bien importante porque dice velar por el cumplimiento de la política nacional hídrica que establezca la autoridad respectiva. O sea, junto con la creación de la Agencia Nacional del Agua, el gobierno va a tener que dictar o establecer o diseñar, implementar una política nacional hídrica. Y ahí están todas las funciones que hoy día están absolutamente dispersas, pero ahora se concentran en una sola institucionalidad que se llama la Agencia Nacional del Agua. Y como se establece a nivel de principio, se establece a nivel de la institución, pero no dice cómo se va a formar esta agencia, cuáles van a ser sus miembros, cómo se van a designar los miembros, cuál va a ser la estructura, y eso se lo encarga a la ley, estableciendo un inciso clarísimo que dice que la ley regulará la organización, la designación, la estructura, el funcionamiento y las demás funciones y competencias de la Agencia Nacional del Agua. La Constitución lo crea la institucionalidad, crea esta nueva institución, la Agencia Nacional del Agua, pero le encarga a la ley, o sea, al Poder Legislativo, que defina cómo se organiza esta Agencia Nacional del Agua. Y además le pone un plazo. En un plazo de 1 año, me parece que eso es lo que lo coloca, el gobierno tiene que presentar un proyecto completo respecto a estas materias que están establecidas acá. Con la entrada en vigencia de esta Constitución, esto ya lo hemos dicho, todos los derechos de aprovechamiento de agua otorgados con anterioridad, cualquiera sea, no dice ahí desde cuándo, sino que cualquiera sea el derecho que haya sido otorgado en cualquier tiempo, en cualquier lugar, se considerarán a partir de ahora, y para todos los efectos legales,
autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución. O sea, al aprobarse esta Constitución, cesan todos los derechos de aprovechamiento y pasan a ser autorizaciones. Y durante un tiempo, que está definido también en la Constitución, todos los que son titulares de derecho van a tener que recurrir a la Dirección General de Agua y regularizar sus derechos de aprovechamiento, y ahora van a ser autorizaciones. En ningún caso se podrán aplicar las reglas relativas a la constitución de estas autorizaciones por remate. O sea, los remates quedan absolutamente excluidos de estas asignaciones, lo que no ocurre con los actuales derechos de aprovechamiento, que sí, bueno, ya sabemos, han sido otorgados a perpetuidad, se pueden heredar, se pueden disponer, usar, vender, etcétera, etcétera, y además se pueden rematar. O sea, si alguien los devuelve al fisco, el fisco tiene la obligación de rematar. Ninguna de esas cosas van a ser posible hacerlas con la nueva Constitución. Y aquí hay también algunas disposiciones que esta cosa no es automática, empieza a regir, por supuesto, pero el propio proyecto constitucional establece que estas normas hay que hacerlas de manera gradual, y específicamente, por ejemplo, para los servicios sanitarios rurales, se establece que para asegurar la continuidad del servicio y el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento, y mientras no se dicte la ley indicada en la disposición transitoria anterior, se mantendrán en vigor los actos jurídicos que tengan por objeto contar con agua para abastecer sectores urbanos, asentamientos rurales, cooperativas, comités de agua potable, etcétera, destinados exclusivamente al consumo humano. O sea, hay un periodo de transición donde se hace especial mención a todas estas instituciones, organizaciones, empresas que tienen que asegurar el servicio para el consumo humano. Creo que hasta aquí. Y también aquí hay una disposición que una vez concluidos los plazos, contemplado en el artículo 2º transitorio de la ley 21.435, ese es el nuevo Código de Agua, que yo les mencionaba, que fue fue promulgado en marzo de este año, publicado en abril. Esa es la ley 21.435, que se refiere al nuevo Código de Agua. Y aquí vamos a tener que buscar una compatibilización entonces entre lo que dice el Código con lo que va a decir la Constitución. Toda esa información se va a traspasar a la Agencia Nacional del Agua o a la DGA, porque en tanto no se cree la Agencia Nacional del Agua, la propia Constitución dice que transitoriamente la Dirección General de Agua va a asumir todas las funciones que eventualmente va a tener esta nueva institucionalidad que se va a llamar Agencia Nacional del Agua. Me parece que ese es el final. Llegué hasta aquí. No hay más. Muchas gracias. Reinaldo. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias. ¿Sí? Tenemos unos minutitos para poder conversar e ir ya cerrando la sesión. Ramiro, entiendo yo que quería... Una duda. Esto de la gobernanza de las aguas por cuencas. ¿Quién define las cuencas? Y si esas cuencas ya están definidas, usted mencionó 101 y un detalle. ¿Dónde puedo consultar más sobre ese tema? La Dirección General de Agua. La DGA. La Dirección General de Agua, sí. Yeah. Y una pregunta al ciberespacio. Es probable que, así como la gobernanza del agua está basada en cuencas hidrográficas, la estructura o el ordenamiento político interior también apunte a lo mismo. Perdón, no entendí muy bien. La gobernanza del agua es sobre la base de cuencas, o el concepto de cuenca, donde el asentamiento humano es alrededor del agua. Exactamente. Alguna vez escuché por ahí, por eso le digo que es una pregunta al ciberespacio, de que era probable que el ordenamiento interno de nuestro país también apuntara a partir de la base de cuencas. Me refiero a regiones, municipalidades.
Mira, revisando la historia, es un punto interesante, ¿eh? Porque yo me acuerdo que siempre mencionaba el hecho de que cuando los españoles se instalaron aquí en Chile, muchas de las provincias le dieron el nombre de los ríos. O sea, el más emblemático es la región de Coquimbo, que tiene 4 provincias, y cada provincia tiene el nombre de un río. O sea, cada provincia se definió en función de la cuenca. Está el río Limarí, el río Elqui, el río Choapa, son 3. Choapa y ¿cuál es el otro? Bueno, Carlos No, Rubio. son 3. 3. Son 4 provincias. Le faltó el Elqui. El río Elqui. Son 4. 4 provincias, 4 ríos, 4 cuencas. Elqui, Limarí, Choapa y ninguna otra, son 3. Son 3 ríos. Claro, son 3 cuencas, 3 ríos principales. Sí. 3 ríos principales, 3 cuencas. 4, o son 3 provincias. Yo pensé que eran 4 provincias. Bueno. Entonces, nosotros, o sea, los españoles hacían su asentamiento, tal como tú dices, Ramiro, en función de la cuenca. Y la nueva constitución, el proyecto de nueva constitución, utiliza esto, y por eso también el ordenamiento también se puede hacer en función de la cuenca. Porque la cuenca puede decir, en la cuenca tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la actitud de esta cuenca? ¿Dónde se pueden establecer determinadas actividades productivas? ¿Dónde no se deben establecer actividades productivas? Porque la cuenca define muchas de las cosas, también los asentamientos, tal como tú lo señalas. Entonces, es una idea muy interesante y que también nos obligaría a mirar el país de una manera distinta. Nosotros estamos acostumbrados a mirar el país bueno, ahora el presidente nos dice que hay que mirarlo de sur a norte. Bueno, Reinaldo, ¿estás con algo? Lo perdimos. ¿Estás con algo de problemas de conexión? ¿Me escuchas? Estás muteado, pero si quieres puedes cerrar la pantalla ya. Ahora, mira. Y que podamos hacer un cierre. Ya, yo estaba diciendo que puede obligar también a mirar el país de otra manera, porque nosotros estamos acostumbrados a mirar el país, como decía también el presidente, que hay que mirarlo del sur. Chile comienza en el sur, sí, allá en, no sé, y nosotros siempre miramos, bueno, de norte a sur o de sur a norte, pero las cuencas van en el sentido de este-oeste. Y bueno, y las cuencas se pueden organizar a lo mejor entre las cuencas, por eso, y todo eso va a ser función, entre otras cosas, funciones de la Agencia Nacional del Agua. Las cuencas se pueden organizar, y la Agencia Nacional del Agua va a facilitar eso. Entonces, en vez de tener esta mirada del país en sentido vertical, vamos a tener que mirarlo a lo mejor en sentido transversal, lo que es una novedad también. Y eso es un mensaje para el ciberespacio, como dijiste tú, más o menos. Fernando. Para el ciberespacio. Bueno, muchas gracias, estimadas, estimados. Muchas gracias a Reinaldo, que nos ha traído una presentación sobre 12 leyes fundamentales. La primera, la del Código de Aguas, que fue modificada y publicada durante este año, que en cualquier caso seguirá vigente, y en caso de que el 4 de septiembre tengamos nueva constitución, una serie de innovaciones que van desde el derecho humano al agua, desde la protección de la gestión comunitaria del agua, hasta la definición de una agencia nacional del agua con una característica de gestión de las cuencas como un elemento fundamental de la planificación del territorio. Creo que ha sido un tema muy interesante que nos convoca a seguir estudiando, a seguir leyendo los cambios que están habiendo en la legalidad. Cuando nosotros planteamos la idea de que están cambiando muchos factores que tienen que ver con la gestión del agua, bueno, los aspectos legales es uno de ellos, no solamente el entorno, el medio ambiente. Así que bueno, hemos aprendido acá lo que está en discusión. Queremos agradecer a Reinaldo su esfuerzo. Los vamos a esperar entonces la próxima sesión y última, que es el día jueves, con Gerardo Díaz, que es ingeniero del proyecto Escenarios Hídricos al 2030,
de la Fundación Chile, quienes han venido investigando qué es lo que nos depara en el futuro de las distintas cuencas en Chile. Son un grupo de investigadores bastante importante, con un proyecto inédito, que mira y establece hojas de ruta de lo que hay que hacer hacia adelante para asegurar el agua para todas las actividades y principalmente para el derecho humano al agua. Muchas gracias por su participación. Un último comentario. Desearía que por WhatsApp, dado que nosotros comprometimos y lo vamos a hacer, un diploma digital de participación, le vamos a todos quienes han participado, incluso incluyendo aquellas personas, sus comunidades que hay y que no hayan estado en todas, que envíen su nombre al WhatsApp, su nombre y el APR o el Servicio Sanitario Rural al cual pertenece, ¿ya? Para poder conformar los diplomas que van a ser enviados por mail. Y bueno, una vez más, el video de esta sesión se publicará en menos de 48 horas. Les agradecemos mucho su participación y les enviamos un saludo afectuoso desde el CIESCOP, desde la Asociación Chilena de Municipalidades y desde FESAN. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Nos vemos hasta el Leonardo. jueves. Adiós. Que Gracias. tenga hasta el jueves. Buenas noches. Chao. Adiós. Chao, hasta el jueves. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.